Hola, hoy hablaremos sobre la nutrición molecular y sus expectativas en el campo de la salud. Probablemente a lo largo de la historia contemporánea de la medicina, los avances más sustantivos han sido el descubrimiento de los antibióticos, las vacunas, la quimioterapia, probablemente también los avances tecnológicos en materia de cirugía han sido sustantivos y esto ha tenido un beneficio para la humanidad. Con el advenimiento de la nanotecnología y la coincidencia con el haber descifrado el genoma humano, se ha dado paso a un momento importante en las expectativas de prevención y predicción de las enfermedades en el campo de la salud y la sanidad. Tenemos hoy día la oportunidad de la coincidencia de la nanotecnología aplicada al uso de los nutrimentos y el beneficio que estos tienen en varios campos de la salud. En esta imagen ustedes pueden observar que con anterioridad la aplicación que tenía la nutrición en el campo de la salud se cernía exclusivamente a los aspectos de la epidemiología nutricional, en donde el desarrollo de investigaciones detectaban carencias nutricionales específicas en determinadas áreas geográficas y esto permitía la toma de decisiones para soportar de nutrientes importantes a determinadas poblaciones que por carencia en dichos nutrimentos expresaban enfermedades de carácter endémico. El presente es completamente diferente y altamente promisorio. Aspectos de nutrición que nos permiten hablar de nutrifarmacología, nutrición molecular, epidemiología molecular, hablan perfectamente del advenimiento de una ciencia muy interesante que es el campo de la genómica nutricional o la nutrición molecular. Entendida esta como una rama científica que permite el acercamiento entre dos distintas disciplinas, la genética y la nutrición. Y particularmente nos permiten entender precisamente los genes y los nutrimentos como el común denominador en el estudio que tiene como base esta ciencia y que particularmente distingue dos ramas muy interesantes, la nutrigenómica y la nutrigenética. Hablar de genómica de carácter nutricional o nutrición molecular es hablar de la interacción genes-nutrientes en una bidireccionalidad entre los genes y los elementos nutricionales. En ese sentido se distingue la capacidad que tienen los nutrientes de favorecer la expresión de diferentes polimorfismos contenidos en el genoma del ser humano. Esto es en el campo de la nutrigenética. Pero también la oportunidad que hoy día tenemos del uso de diferentes nutrimentos para contener o regular la expresión de los genes, esto es en el campo de la nutrigenómica. Así, la nutrigenética estudia el efecto de las variaciones genéticas de las personas sobre las interacciones entre la dieta y la enfermedad. Es decir, que de lo que comemos permite que afloren esos polimorfismos y se expresen diferentes entidades nosológicas que afectan al individuo en consecuencia del consumo de determinados nutrientes. Y por otra parte, la nutrigenómica estudia el efecto que tienen los nutrientes sobre el genoma de la persona y las variaciones que podría tener el mismo. Es decir, la capacidad que tiene un nutriente de silenciar o de detonar la expresión de un polimorfismo y con ellos un beneficio para el individuo que recibe esta clase de nutrientes. ¿Cuál es el propósito de la nutrigenética y de la nutrigenómica? El propósito es aplicar el conocimiento de esta interrelación genes-nutrientes en el campo de la respuesta de un individuo al consumo de un nutriente. La oportunidad que tenemos de conocer la susceptibilidad que tiene también un individuo a diferentes enfermedades en base
al tipo de nutrientes que está consumiendo y lo más interesante, la aplicación clínica de conocer la capacidad que tienen los diferentes nutrientes para contener un gen en su expresión y con ello preservar o recuperar la salud. Así, la nutrición molecular hoy día permite perfectamente incidir en la esencia del DNA para regular la expresión de la información que contiene y con ello el hablar o no de enfermedad y salud. El ejemplo epigenético más importante es la capacidad que tiene la metilación del DNA a través de los nutrimentos, lo cual altera la expresión de los genes y con ello nosotros poder incidir directamente en la información contenida. Todo tiene que ver con metilación o no. La metilación silencia genes, como pueden observar en este esquema en la parte de carácter superior, incidiendo directamente en lo que es la metilación del DNA y la conformación de histonas, o bien detonarlas, expresarlas. Así, las alteraciones de carácter epigenético inciden en la metilación del DNA y en la conformación de histonas a través de la acetilación del DNA, lo cual irremediablemente incidirá en lo que implica la síntesis proteica, con ello la síntesis de diferentes enzimas y hormonas que incidirán directamente también en diferentes aspectos de la salud del ser humano. Por ejemplo, en aspectos de configuración de histonas podríamos tener deficiencia o solvencia de una proteína expresada como enzima, expresada como hormona, determinar si existe una susceptibilidad a cáncer, mutación de genes, etc. Hoy entonces tenemos en el conocimiento de la interacción genotipo más nutrición una conjunción de expresión genética regulada por los genes. Los nutrientes hoy día han pasado de ser solamente aporte de energía y sustrato de estructura para ser reguladores completos de lo que es síntesis proteica y expresión genética. La epigenética nutricional es nuestro campo y es la oportunidad. Y todos tienen capacidades, macronutrientes, micronutrientes. Un ejemplo son los ácidos grasos. Como pueden ustedes observar en este esquema, los ácidos grasos pueden incidir, igual que otros elementos, en aspectos de expresión genética de diferentes proteínas, en regulación del sistema inmune, en regulación del flujo de iones transmembrana, en aspectos que envuelven funciones de peroxidación, ser sustrato de diferentes enzimas, etc. Cada uno de estos puntos en color azul que observan son diferentes ejemplos de expresión epigenética que pueden tener los nutrimentos para regular diferentes funciones en el ser humano. Hoy día, los nutrientes tienen la capacidad de involucrarse en las llamadas ciencias ómicas. A través del conocimiento de los nutrientes sobre los genes, hablamos de que la genómica es incidida directamente por estos. También al actuar sobre la genómica, irremediablemente hablamos de la influencia que tienen los nutrientes en la epigenómica y en consecuencia en la transcripción de proteínas en la transcriptómica, la síntesis de proteínas en la proteómica y el efecto que tienen hormonas o enzimas en el metabolismo dentro de la ciencia del metaboloma. Así, las ciencias ómicas son parte de del campo de acción que tiene la nutrición molecular y la incidencia. Diferentes ejemplos existen de manera inicial en estudios básicos, hoy ya llevados al terreno de la salud humana, como es el uso de la leucina en combinación con piridoxina y la capacidad que tiene para regular algunas expresiones de estrés oxidativo y además de procesos de inflamación. En este estudio se evalúa el uso de leucina junto con piridoxina en los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y riesgo de carácter metabólico y cardiovascular, y como pueden ustedes observar, incide tanto en el tejido muscular como en el tejido adiposo, regulando expresión de carácter funcional. En los resultados de este estudio, en la tabla, ustedes pueden observar cómo incide directamente para disminuir los marcadores bioquímicos de estrés oxidativo, como también regular los marcadores
que nos describen el proceso de inflamación en los pacientes, a través de aumentar la oxidación de los ácidos grasos y favorecer procesos antioxidantes. La leucina y la piridoxina tienen un efecto benéfico para disminuir el riesgo de carácter cardiometabólico que tienen los pacientes. Otro estudio interesante es el uso del ácido linoleico y el uso de prebióticos para regular riesgo cardiovascular en individuos que tienen problemas de sobrepeso y en consecuencia potenciales complicaciones. En estudios aleatorizados y de carácter comparativo podemos observar que el aporte del ácido linoleico tiene una incidencia directa en el perfil de lípidos de los pacientes que reciben, en este caso, el ácido linoleico con prebióticos. Muy interesante, y más adelante hablaremos de esto, es el efecto que tiene el aporte de vitamina D, y en este estudio en particular su combinación con calcio para regular el riesgo de carácter cardiovascular y de carácter metabólico, a través de disminuir la grasa visceral de pacientes obesos que se ven sujetos al tratamiento con estos nutrimentos. Como pueden ustedes observar en la tabla señalada en el recuadro rojo, observen ustedes que disminuyen los parámetros tanto clínicos como de carácter paraclínico que nos indican la cantidad de grasa abdominal de los pacientes. En el pretratamiento y en el posttratamiento se puede observar que el aporte de vitamina D con calcio incide directamente en la adipogénesis, y con ello nos puede favorecer a disminuir la capacidad de ganar más grasa que tiene un individuo, y por otra parte también tiene acciones lipolíticas a través de activar la lipoproteína lipasa adipocítica y favorecer aspectos de lipólisis. La linasa también ha sido estudiada en su efecto para mejorar la tolerancia a la glucosa de pacientes obesos. Como podemos ver también en este estudio de carácter comparativo, el uso de la linasa directamente ejerce efectos benéficos en varios parámetros que nos hablan claramente de la sensibilidad o no a la insulina, con mejora en los aspectos del coma, así como también de algunos aspectos como es los marcadores de inflamación que todos conocemos en el proceso de obesidad. La linasa parece ejercer un efecto benéfico para quienes lo reciben a mediano y largo plazo. En niños también se ha estudiado el concepto de la aplicación de los nutrimentos para la prevención de riesgos cardiometabólicos o cardiovasculares. En este caso podemos ver el uso de vitamina C y vitamina E en niños que tienen riesgo cardiovascular. En estos pacientes el aporte de estos nutrimentos observó en un estudio comparativo la capacidad que tiene de disminuir el desarrollo de placa ateromatosa. Específicamente a través de estudios que evalúan funcional y estructuralmente al endotelio, podemos observar que el aporte de vitamina C y de vitamina E, medido a través de las pruebas de función de endotelio, como es la prueba mediada por flujo, y además también la prueba de la medición de la íntima media, ejerce un efecto benéfico en aquellos pacientes que tienen riesgo. Así, la vitamina C y la vitamina E tienen la capacidad de regular el estrés oxidativo, mejorar el tono vascular y disminuir la rigidez de las arterias. Pasamos a un campo muy interesante que ha venido a innovar con mucho lo que es el mundo de la nutrición molecular. Probablemente es uno de los nutrimentos que más habrán de ser estudiados en los próximos años. La vitamina D, anteriormente por todos reconocida como esa vitamina liposoluble que regulaba el metabolismo de calcio, fósforo y la salud ósea, hoy día es motivo de intensos estudios en diferentes campos de aplicación clínica. Sabemos que se sintetiza por el efecto del sol sobre la piel, se activa el 7-colecalciferol, se hidroxila por primera vez en el carbono 25 pasando por el hígado y termina por hidroxilarse en una segunda ocasión en el carbono 25, conformando el 1,25 de hidrocolecalciferol, la forma activa de la vitamina D. Esa es la forma endógena de sintetizar este elemento, más el aporte exógeno que tenemos.
Al final, sabemos, como mencionaba, que la vitamina D regula el metabolismo del calcio, fósforo y el hueso, como se observa en esta lámina. Sin embargo, es muy importante saber que existe una distribución geográfica alarmante que nos explica que en el mundo existen condiciones de insuficiencia de vitamina D en diferentes regiones del mismo. Como pueden ustedes observar, en esta prevalencia de raquitismo por deficiencia de vitamina D, no hay región del mundo que se salve en términos generales de esta condición. Así, la insuficiencia o deficiencia de vitamina D hoy día constituye la tercera pandemia y sigue básicamente a la obesidad y a la diabetes. De tal manera que el conocer algunos avances que se tienen respecto a la vitamina D seguramente va a ser de utilidad en la práctica de todos los días. Observen ustedes en esta lámina, dentro de las más importantes funciones que hoy día se le reconocen a la vitamina D. Regular al sistema RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, promover la síntesis del óxido nítrico, favorecer la síntesis y la sensibilidad periférica de la insulina, inmunomodular, regular la adipogénesis, entre otras cosas, son varias de las funciones que se le reconocen a la vitamina D. Habrá que entender hoy día que del conocimiento básico que se tiene de esta cualidad o cualidades de la vitamina D, al logro de la evidencia científica de carácter estadístico pasará mucho tiempo. Mientras tanto, seguramente seguiremos escuchando o leyendo las conclusiones de los metodólogos respecto a que falta una evidencia para poder soportar que efectivamente la vitamina D tiene las siguientes incidencias. Hoy la vitamina D se le reconocen más de 30 receptores nucleares en la economía que van desde el sistema nervioso central hasta el sistema inmune, pasando por efectos sobre el sistema cardiovascular, sobre el páncreas, sobre el tubo digestivo, evidentemente sobre el sistema óseo, de tal forma que se ha vuelto una oportunidad de investigación y potencialmente de aplicación clínica el reconocer las funciones que tiene este producto. Dentro de las funciones que tiene la vitamina D podemos dividirlas en dos grandes grupos, las que son de carácter genómico y las que son no genómicas. Las no genómicas son aquellas que influyen directamente en el flujo de calcio a través de las membranas y que regulan finalmente el metabolismo del hueso. Sin embargo, las genómicas hoy día son las que han innovado el conocimiento de la vitamina D. Saber que existen receptores nucleares para esta vitamina u hormona nos permite entender la capacidad que tiene de incidir sobre la información genética contenida en el DNA, regular síntesis proteica y con eso incidir directamente en funciones del ser humano. Veamos, por ejemplo, la vitamina D y la diabetes. Los mecanismos de acción que tiene son potencialmente protectores. Si hablamos, por ejemplo, de la génesis que se presumía para la diabetes mellitus tipo 1, diabetes insulino dependiente, presumíamos que era de carácter inmunológico. Hoy sabemos que los efectos que tiene la vitamina D en condiciones de normalidad es inmunoregular, respuestas de carácter antiinflamatorio que contienen autoinmunidad y por otra parte el mantener niveles normales de calcio en sangre permite evitar el efecto nocivo que tiene un hiperparatiroidismo silente secundario que se da cuando tenemos insuficiencia de vitamina D. De tal manera que a través de estos dos mecanismos, la vitamina D nos puede prevenir el desarrollo de diabetes tipo 1 y evidentemente es un campo de oportunidad. Observen ustedes en esta gráfica la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 en diferentes latitudes del mundo. Podemos observar, sin ser una regla, pero llama mucho la atención, que en las regiones cercanas al Ecuador, la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 es marcadamente menor en comparación con aquellos países que están alejados del Ecuador, lo cual traduce la posibilidad de que la exposición solar y con esto la síntesis de vitamina D nos protege ante este riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los mecanismos a través de los cuales también la vitamina D nos protege contra otra forma de diabetes mellitus, en este caso la diabetes mellitus tipo 2, es por su capacidad epigenética de regular síntesis de insulina, por un lado, y a nivel de músculo proveer de elementos para mayor síntesis de receptores. Esto favorece en una medida clara
a la sensibilidad periférica de la insulina y con esto un menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Es importante saber que no solamente podría prevenir la enfermedad, sino que además en el caso de los pacientes diabéticos ya diagnosticados, normalizar sus cifras de vitamina D en sangre presumiblemente podría mejorar su condición bioquímica. Es importante saber que el hecho de que nosotros tengamos niveles normales de vitamina D, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, también contiene el efecto tóxico que puede tener la paratormona en condiciones de descenso de esta vitamina, de tal manera que es una recomendación que a los pacientes portadores de esta enfermedad ustedes les vigilen su solvencia. Este estudio es muy interesante. En este estudio ustedes pueden observar el resultado que tuvo el aporte de vitamina D y calcio y el riesgo cardiovascular. Es evidente, de acuerdo con los resultados, como se observa en las barras, que a mayor aporte de vitamina D y mayor aporte de calcio, nosotros tuvimos una incidencia mucho menor de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Hablaba yo de esa latencia que debemos de vivir entre lo que es el conocimiento básico y la evidencia científica. No es extraño, insisto, que ustedes lean que no existe una evidencia contundente todavía por la cantidad de individuos que se estudian, pero si nosotros recordamos la historia del ácido fólico, y la mencionaré más adelante, no es extraño que tengamos que esperar mucho tiempo antes de que esto sea una circunstancia real, soportada bajo evidencia de carácter estadístico. Vean ustedes en el caso del riesgo cardiovascular cómo el aporte de vitamina D también disminuye esta entidad. Sabemos perfectamente, y ya lo mencioné, que la vitamina D regula el RAS. Al regular el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, disminuye la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Y de forma paralela, el aporte de vitamina D también favorece la síntesis de óxido nítrico y con esto podemos mantener nosotros la salud endotelial. Por eso no es extraño que en aporte de vitamina D durante 5 años ustedes puedan observar una disminución en el riesgo del desarrollo de esta condición. Observen estas láminas son muy interesantes. Vitamina D y cáncer. Diferentes células de nuestro organismo tienen receptores para vitamina D, ya lo había mencionado, son más de 30. Una de estas, y muy importantes, las células de la glándula mamaria. Cuando nosotros tenemos mujeres con insuficiencia de vitamina D, la posibilidad de desarrollar cáncer mamario se eleva de manera sustantiva. Por esto no es extraño que al observar hoy este estudio en donde el aporte de vitamina D disminuye de manera radical el riesgo de desarrollo el riesgo de desarrollo de cáncer, nosotros tengamos como oportunidad sustantiva el aporte de vitamina D para prevenir esta forma cada vez más frecuente de la enfermedad oncológica en la mujer. De igual manera se ha estudiado el efecto que tiene la vitamina D para proteger el cáncer de ovario y por otra parte el cáncer de colon y de recto. A mayor aporte de vitamina D, a mayores niveles de vitamina D, el riesgo disminuye sustantivamente, como pueden ver en las tres gráficas que ilustran la lámina. Hablemos de vitamina D e inmunidad. También hoy día sabemos, y explica el por qué anteriormente los pacientes que padecían tuberculosis y eran expuestos al sol mejoraban. Hoy día sabemos que directamente bajo síntesis de beta-difensina 2 y catelicidina, la vitamina D es capaz de proveer un recurso de carácter inmunológico para destruir directamente a la micobacteria. De la misma forma, la síntesis de este tipo de mediadores inmunológicos permite disminuir el riesgo de infecciones, como el caso de Staphylococcus aureus. La capacidad inmunomoduladora de la vitamina D no está ya en duda y por ende aquellos individuos que estén insuficientes de la misma tienen mayor susceptibilidad de desarrollar infecciones por este tipo de gérmenes. Así es importante entonces reconocer cuáles son las causas de la deficiencia de vitamina D, cuáles son esos factores. Y las causas van desde aspectos de carácter geográfico, como ya mencioné anteriormente, zonas en donde la exposición solar determina una insuficiencia de la síntesis de vitamina D, hasta aquellas situaciones en donde existe un aporte insuficiente o existen condiciones en donde no se satura de las demandas excesivas, como es el caso de los momentos de lactancia materna, de gestación, o en algunas condiciones en donde se sujeta al individuo a una mayor condición de vitamina D.
Por supuesto, no podemos olvidar que existen enfermedades que directamente van a incidir sobre la síntesis de este producto. Estoy hablando padecimientos hepáticos que evitan la primera hidroxilación del producto y padecimientos de carácter renal que evitan la segunda hidroxilación. Así, individuos con insuficiencia hepática o insuficiencia renal deben de ser perfectamente evaluados sus condiciones de vitamina D y, en su caso, soportados para evitar el efecto de la insuficiencia. Los aspectos de carácter adquirido como condicionantes de la insuficiencia de vitamina D también deben ser tomados en cuenta, y particularmente el uso de fármacos, el uso de protectores solares, son situaciones que hoy día han incidido directamente en la insuficiencia de vitamina D y sus expresiones. Esta figura es muy ilustrativa. Las condiciones que pueden llevar a insuficiencia de vitamina D por un lado, y lo observan ustedes del lado izquierdo, y por otro lado la media o la gama de expresiones de enfermedades que da la insuficiencia de este nutrimento. Problemas como esclerosis múltiple, asociación con Alzheimer, problemas cardiovasculares, etcétera, todo lo que hemos venido mencionando. La evaluación de la vitamina D en sangre es una condición necesaria. Es prácticamente una recomendación que todos los pacientes hoy día que ustedes atienden por una enfermedad crónica o que están evaluando que su perfil de nutrición no es el ideal, sean ustedes intencionados en investigar cómo están los niveles de vitamina D en sangre y, en su caso de insuficiencia o deficiencia, recuperar esta condición para bienestar sistémico del paciente. Recordar que existen fuentes naturales en el caso del aporte exógeno de la vitamina D, los diferentes nutrimentos que tenemos nosotros la oportunidad de proveer a los pacientes, debe ser uno de los elementos que nosotros debemos distinguirle al paciente. El consumo de champiñones, el consumo de lácteos, evidentemente son situaciones que deben estar en la mente de nosotros. Algunos otros productos como el salmón, no necesariamente asequibles para todas las comunidades, pero también deben ser distinguidos como una buena fuente de aporte de vitamina D. Es muy importante también reconocer que existe el recurso de fortificar alimentos de alto consumo en la población general con este nutrimento, como es el caso de la leche, y evidentemente el beneficio que tiene su consumo se observará en la salud de carácter epidemiológico. Las recomendaciones para la vitamina D hoy día han cambiado. El tradicional concepto de que eran 400 unidades diarias las que se deberían aportar a un individuo han sido modificadas de manera sustantiva. Esto tiene que ver con los estilos de vida actuales que han motivado una menor exposición solar de las personas, de tal manera que en este cuadro ustedes pueden ver las recomendaciones para los diferentes grupos de edad. Prácticamente para concluir el segmento de la vitamina D, me gustaría destacar este estudio muy reciente en este año, en donde se hace una revisión muy amplia de las oportunidades que tendríamos en salud perinatal con la normalización de la vitamina D. Se investiga de manera clara que la insuficiencia de vitamina D tiene una relación directa con el desarrollo de diabetes gestacional, con enfermedad hipertensiva del embarazo, con mayor riesgo de vaginosis de carácter bacteriano y con anormalidades en el peso del bebé. De tal manera que, aunque los resultados no dan un soporte suficiente de evidencia metodológica, hoy día son motivo de investigación y podríamos presumir su beneficio en términos del origen temprano de la salud y de la enfermedad en el ser humano, con un aporte suficiente de vitamina D en las mujeres que gestan y disminuir dos condiciones que llevan a el nacimiento de las llamadas enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo en ello el sobrepeso y la obesidad. Otro nutrimento muy importante y probablemente el que dio oportunidad y es estandarte de la nutrición molecular es el ácido fólico. La historia de este nutrimento y su aplicación en el campo clínico es muy singular, pero me parece muy importante y lo veremos en las siguientes láminas. Adelantando un poco, déjenme platicar que del tiempo en que se realizaron las primeras observaciones en las cuales se relacionó la insuficiencia de este nutrimento con el desarrollo de defectos de tubo neural, para el momento que logró el reconocimiento
de evidencia estadística y por ende evidencia científica, pasaron 50 años. Evidentemente, el advenimiento de la nanotecnología y de la nanonutrición apresuró el concepto y nos permite hoy día utilizarlo como un soporte para que los profesionales de la salud del campo de la medicina, la nutrición, la salud mental, etcétera, entiendan hoy día la importancia que tienen los nutrientes para contener enfermedades o en su caso prevenirlas. Hablemos un poco del ácido fólico. El ácido fólico incluye un grupo de compuestos vitamínicos con actividad biológica equivalente. En ellos podemos involucrar folatos, folacina y también a la vitamina B9 como suele mencionarse en la literatura o en la jerga del campo de la salud. Prácticamente reconocidos hacia el final de la década de los 40, hasta hoy día es que nosotros sabemos con profundidad los aspectos que tiene el ácido fólico en oportunidad de incidir en la salud del ser humano. Podríamos distinguir dos etapas dentro de lo que es la historia del ácido fólico. Aquella que inició conjuntándola con la vitamina B en la detección de anemia y aquella que hoy día nos permite reconocerla en su injerencia directa en genética, en oncología, en cardiología, etc. La estructura química del ácido fólico es una estructura química que no tiene gran chiste, pero tiene mucha importancia. Son 3 los elementos que componen la estructura del ácido fólico. En particular debemos decir que es la pteridina, la primera conjunción de elementos, y se une por un grupo metileno con el ácido paraminobenzoico, y a través de un grupo carboxilo se puede unir con 1 y hasta 7 glutamatos o ácido glutámico. Esto es muy importante porque dependiendo de la estructura que conlleva el ácido fólico es como nosotros vamos a tener la oportunidad de su aplicación en el terreno clínico. Las fuentes alimentarias del ácido fólico, pues de ahí derivó el nombre del mismo, de nutrientes que contienen hojas. Por ende, el reconocer la importancia de sus fuentes nos permite a nosotros soportar la oportunidad de su recomendación. Como podemos ver y resaltados en azul están los elementos que más contienen porciones comestibles de ácido fólico y tendría que destacar para fines de la nutrición en la península ibérica y también acá en América el garbanzo como una fuente muy importante y por supuesto los alimentos de carácter fortificado. También es muy importante reconocer que el ácido fólico es un nutrimento altamente sensible a los procesos de carácter culinario y particularmente aquellos procesos de cocción en donde este proceso genera el riesgo de pérdidas tan importantes como el 90%, sobre todo cuando se promueve la cocción al vapor. Es muy importante que nosotros al recomendar estos nutrimentos y su preparación tengamos en cuenta que el sujetarlo a calor puede favorecer a la pérdida de este producto y estemos en una condición de proveer o de indicar un nutrimento sin que nos dé el beneficio que nosotros esperamos. La digestión del ácido fólico es particular. Tiene que ingerirse como poliglutamatos y es muy importante que deban estar reducidos. El proceso de digestión tiene que ver con fenómenos en donde el producto, por efecto de proteasas, pierde algunos de sus elementos para poder penetrar a la célula del intestino, en algunos casos recuperar en el intestino la estructura básica con la que se ingiere, en otros casos pasa directo al torrente circulatorio para llegar al hígado, y en el hígado igualmente algunos se mantienen con el mismo perfil y otros van a sintetizarse a dihidrofolato y tetrahidrofolato. Es muy importante que nosotros sepamos que su distribución a nivel corporal puede ser completamente sistémica y hay diferentes órganos que se distinguen por tener este producto en menor o mayor cantidad. Así, en este esquema podemos nosotros observar las diferentes vías que sigue el ácido fólico en lo que es su digestión, absorción y distribución, y esto también tiene su importancia para reconocer cuando es ofrecido a través
de suplementos o de nutrimentos fortificados. ¿Qué hablar de la eliminación? Bueno, la eliminación es tanto por vía fecal como por vía urinaria, pero predominantemente es por vía fecal. Hablemos ahora de las funciones del folato. Dentro de las funciones de los folatos debemos de distinguir, sin duda alguna, la capacidad que tienen de donar o de captar carbonos. Esto evidentemente es una condición que le permite su incidencia directa en metilar DNA. Evidentemente, al hacer esto, nosotros tenemos las funciones subsecuentes que tiene el ácido fólico al incidir directamente en la aportación de un grupo metilo dentro de lo que son los puentes de las bases púricas del DNA y con esto incidir en la expresión genética. También es muy importante reconocer una función que es a través de la síntesis de metionina. Como base fuente, caso de la homocisteína, el uso de folato permite la síntesis de metionina y además regula los niveles de homocisteína y los riesgos que tiene el que éstas se mantengan elevadas en sangre, como mencionaremos más adelante. Así, las funciones más importantes que puede tener el ácido fólico son específicamente regular la síntesis de bases púricas y su expresión, como también el regular la síntesis proteica y con ello algunas funciones en el organismo. Como pueden observar en este esquema, en donde en la parte superior se observa la función que tiene sobre síntesis de bases púricas, en la parte de abajo ya el efecto para síntesis proteicas. El estudio del ácido fólico en la salud y en la enfermedad, como lo mencioné, tiene dos grandes partes. Su estudio y su incidencia junto con el complejo B y específicamente con B12, ¿sí? Sus carencias pueden llevarnos al desarrollo de anemia megaloblástica, cuyo cuadro clínico tiene expresiones desde la propia anemia, manifestaciones cutáneas de carácter neurológico, digestivo y también de tipo hematológico. Hoy día el ácido fólico tiene un campo de aplicación clínica muchísimo más amplio. Sabemos y con mucho las necesidades que tiene una mujer gestante de este nutrimento y la importancia que tiene para silenciar expresiones de polimorfismo que puedan desarrollar enfermedades de carácter congénito, y hoy día es un elemento cardinal que debe estar en la nutrición de la mujer gestante. También se ha estudiado el ácido fólico y su importancia para disminuir el envejecimiento de carácter temprano. Sabemos que la repercusión cardiovascular ante niveles altos de homocisteína tiene una relación directa con los procesos de envejecimiento y por ende el uso de folato o la normalización de folato en los individuos que llegan a la etapa avanzada puede disminuir efectos de carácter degenerativos asociados con el envejecimiento, de tal manera que el soporte de manera adecuada de este nutrimento puede evitar consecuencias de esta magnitud. También el ácido fólico ha sido estudiado en su importancia en la salud del recién nacido de término y el pretérmino, y esto tiene que ver mucho con la solvencia de ácido fólico que ha tenido la mujer gestante antes de dar a luz a su bebé. En las enfermedades intestinales, el ácido fólico ha sido estudiado por su capacidad de tipo inmunomoduladora para padecimientos como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, y esto también es una brecha importante de investigación y conocimiento de nuestro tiempo. En el caso del alcoholismo crónico es frecuente encontrar a los pacientes con deficiencia de ácido fólico y un mayor riesgo de desarrollar las complicaciones del consumo de esta droga, y evidentemente también la susceptibilidad que tienen tanto el hígado como otros órganos ante el consumo del mismo. Otro dato muy interesante es el estudio que tiene el ácido fólico en relación con cáncer. La falta de consumo de este nutrimento o el exceso de demanda en diferentes condiciones que no son satisfechas puede predisponer al desarrollo de algunas enfermedades de carácter oncohematológico. La carencia de vitamina B12 en conjunción con deficiencia de ácido fólico, como ya lo mencioné, no solamente favorece el desarrollo de anemia megaloblástica, sino algunas repercusiones hematológicas adicionales. Es muy importante dentro de los conocimientos más recientes el saber
que los efectos del tubo neural han sido contenidos de manera sustantiva con el aporte del ácido fólico. La metilación que tienen los puentes de citosina guanina del DNA de un individuo gestándose y que trae ese polimorfismo como información puede disminuir el riesgo de desarrollar problemas como mielomeningocelia, anencefalia, etc. De tal manera que garantizar el aporte de la mujer gestante es muy importante. Hoy día la regulación de los niveles de homocisteína se ha mencionado en los pacientes con riesgo cardiovascular. Sabemos perfectamente que niveles altos de homocisteína se asocian directamente con el desarrollo temprano de enfermedad cardiovascular, de tal manera que el uso del ácido fólico para la conversión de homocisteína hacia metionina es una de las oportunidades que tenemos de aportar ácido fólico y disminuir la homocistinemia que favorece el riesgo de la enfermedad cardiovascular. En la prevención del cáncer también se menciona la capacidad que tiene este nutrimento para la metilación del DNA y regular además algunos aspectos de citogénesis, y particularmente se ha observado su beneficio en padecimientos oncológicos como es el cáncer de estómago y el cáncer de colon, de tal manera que su aporte disminuye la carcinogénesis a este nivel. Finalmente, hoy día es muy importante, y también en el proceso de envejecimiento, reconocer que el ácido fólico tiene alguna incidencia y alguna influencia en funciones de carácter cognitivo y en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Es importante saber que el aporte de ácido fólico al regular los niveles de homocisteína disminuye el riesgo que tiene este elemento también de lesionar algunas funciones del desarrollo cerebral. De tal manera que el ácido fólico hoy día es una gran ventana de oportunidad para prevenir y contener sus deficiencias, que es una de las situaciones que más se vive. Para concluir esta parte de la nutrición molecular, y lo mencioné al principio, me gustaría resaltar esa travesía que hizo el ácido fólico para ubicarse hoy en el sitio que ha logrado. Las primeras observaciones realizadas cercanas a 1960 en relación a su deficiencia con los efectos del tubo neural fue cristalizada 50 años después. Afortunadamente, las políticas sanitarias en el mundo fueron aplicadas a pesar de esa tendencia exigente que tiene la medicina basada en evidencias, y para cuando se logró esta condición científica de soportar bajo estudios metodológicamente bien hechos y amplios el que el ácido fólico tiene estas bondades, ya se había aplicado en diferentes partes del mundo, demostrando sus múltiples beneficios, particularmente con la intención de disminuir las anomalías congénitas del sistema nervioso central. Paralelamente se observaron algunos resultados muy interesantes, y particularmente me gustaría mencionar que no solamente se ha observado que disminuye los efectos de tubo neural, sino que también se ha observado que han disminuido con el uso del ácido fólico la frecuencia de efectos de línea media a nivel de macizo facial, es decir, menos frecuencia de queilopalatosquisis. También ha disminuido la frecuencia de defectos cardiovasculares, es decir, tenemos menor tasa de cardiopatías congénitas en mujeres que han recibido el soporte de ácido fólico. Y por último, también se ha observado el beneficio que tiene al disminuir los efectos de la pared abdominal en mujeres que han recibido un buen aporte de este nutrimento. Si bien es cierto que los expertos metodólogos no aceptan del todo los últimos 3 hallazgos que en términos de epidemiología se han encontrado, es un hecho que por su capacidad epigenética el ácido fólico hoy día es una gran bondad para las mujeres que reciben este nutrimento y por ende el beneficio para sus menores. Es muy importante insistir en la capacidad que tiene de disminuir los efectos del tubo neural. Es muy importante decir que disminuye riesgos a otros niveles, pero también es muy importante decir que sus mecanismos de acción están perfectamente comprobados, y por eso debemos de apoyarnos en este conocimiento para su prescripción. Saber que regula directamente síntesis proteica al incidir directamente en las enzimas que van a regular la transcripción del RNA para la síntesis proteica,
nos permite tener la tranquilidad de su prescripción y su seguridad de que nos va a ayudar. Efectivamente, corrige la cinética enzimática disminuida de la metiltetraidrofolato reductasa y evitando con ello el fenómeno de disrafismo. Es el mecanismo exacto a través del cual se conoce que actúa. Estos son tan solo algunos de los ejemplos a nivel mundial que han encontrado un efecto benéfico. Observen ustedes las tasas de incidencia de efectos de tubo neural una vez que se comenzó a utilizar el ácido fólico. Estudios hechos en la Unión Americana, en el Reino Unido, han permitido soportar políticas en todo el mundo que nos permiten hoy día indicarlo sin ningún temor. La ingesta recomendada de folatos para las diferentes edades pueden ser observadas en esta tabla. Es muy importante insistir en que, si bien es cierto existen muchas fuentes de este producto para solventar las necesidades de los individuos, es importante insistir que los fenómenos de cocción, los fenómenos y los procesos culinarios pueden incidir en su no buen aporte, de tal manera que es una recomendación que les hago. Finalmente, algunas reflexiones respecto a la nutrición molecular. Permítanme ir una por una. La evidencia científica básica que se tiene de la nutrición molecular es contundente. La oportunidad que tenemos de conocer los mecanismos de acción que tienen los nutrimentos para corregir algunos de los riesgos que se contienen en los polimorfismos del DNA, hoy día son perfectamente comprobados. Sin embargo, la evidencia científica requiere algunos estudios más. Y esto particularmente tengo que decirlo para el caso de la vitamina D. Si me permiten un ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer en una condición de gestación de una mujer? Si nosotros detectamos niveles de vitamina D por debajo de lo normal, ¿tendríamos que dudar si le va a ser beneficio o no para su producto y para ella misma? Es probable. Pero lo que no podemos dejar de hacer es normalizar los niveles de vitamina D en esta mujer. Y presumiblemente con ello vamos a comenzar a hacer evidencia científica del beneficio que puede tener el aporte o la normalización de este nutrimento en la sangre de una mujer que está gestando un producto. Es importante, el campo de la nutrición molecular hoy nos permite entender que el ácido fólico, la vitamina D, los omegas 3 y 6, las vitaminas C y E y otros más nutrimentos como los probióticos tienen una gran oportunidad en el terreno de la salud y de la enfermedad, y les invito a que profundicen en el conocimiento de las mismas para su aplicación en el terreno de la nutrición aplicada. Muchas gracias. Recuerden ustedes que las naciones que no inviertan en la nutrición de su población están destinadas a preservar esta condición, al riesgo sanitario, a la enfermedad y a la pobreza misma. Muchas gracias.